Sí, de no los veo, es en serio. No hay nadie, es una ilusión. Bueno, vamos a presentar a Mario Frausto. Mario también es poeta. También tampoco. Él sí es poeta. Y bueno, está acá con nosotros para compartir un poco acerca de su trabajo y un texto muy interesante que se llama Paul Valéry y la rosa pixelada, que es un texto en el que él reflexiona justamente, bueno, me encanta este concepto de rosa pixelada, pero justamente tiene que ver con un planteo acerca de la digitalización y de la relación con la poesía, con la forma de expresión y de arte en general. Muy bien, entonces les leo un pequeño fragmento primeramente para que iniciemos. Es un ensayo pequeño, bueno, como ya les dijeron, pues escribo poesía, pero también le hago un poco esto que es el ensayo, aunque creo que sigo haciendo mucha poesía en el ensayo. Pero bueno, les leo este primer fragmento que dice así. La imagen y la digitalidad nos sobresaturan. Son una avalancha que, en ocasiones, ha dejado el cuerpo oscuro de la escritura, debajo de un blanco denso y fértil, de un espacio extenso donde la palabra yace en la espera de resurgir y tomar una nueva forma, un nuevo brote. Los procedimientos del registro de las imágenes y del transporte a distancia de la visión directa de las cosas, decía el poeta Paul Valéry, están igualmente encaminados a modificar profundamente las relaciones humanas cimentadas antaño en la escritura. Bajo esta sentencia, pareciera que la palabra escrita fuera a convertirse en proscrita, en la antesala caduca de un nuevo formato. Tanta nieve que hunde a esa escritura vencida. La palabra es ahora la huella sobre ese blanco extendido, un signo breve y reproducible. Lenguaje, pero no palabras, expresó alguna vez el poeta Tomás Trastromer. Es el lienzo fecundo de un nuevo significante que llena nuestro presente. Cuando yo leí el ensayo de Mario sobre la rosa pixelada, sobre Valéry y la rosa pixelada, hay varias cosas que me impactaron muy fuertemente. Primero, este primer párrafo donde nos platicas la sobresaturación de toda esta tecnología, pero la muerte casi de la escritura, de la palabra escrita, ¿no? Ya decía Ada que le duele la mano cuando escribe, ¿no? Y después haces toda una relación, como a través de la historia, con la escritura, después la pintura y después el píxel, ¿no? Es la escritura, el pincel y el píxel. Y hablas entonces de cómo viene esa transformación, que también ya lo tocábamos con Ada, de lo humano a lo incorruptible. ¿Por qué no nos explicas un poquito más? Bueno, pues más que nada, siguiendo todo esto, la verdad es que seguir ese camino del que tú justamente estás hablando, que es como pasar de la escritura a pasar a la pintura, a pasar luego a cómo hemos hecho todo en los píxeles ahora, pues justamente tiene que ver con eso. Es decir, siempre hemos tenido una necesidad de, yo creo, desde lo que he estudiado, desde todo esto, de alguna manera crear otras representaciones de la realidad. Creo que una de las formas en las que el arte surge como tal, pues tiene que ver con formular otras realidades, es decir, que podamos partir de esto que llamamos real y poder formular otras cosas que también sean otras maneras de leer esa realidad. Y eso nos ha llevado por muchos caminos, ¿no? Nos ha llevado por el camino de volverlo pintura, y entonces el cuadro que yo hago, digo, bueno, estoy reproduciendo, sea un cuadro muy realista, por ejemplo, de un florero. Yo estoy diciendo, pues intento reproducir los colores, intento reproducir las texturas, intento reproducir todo tal cual es una flor, pero lo tengo en un lienzo. Y entonces este es un principio. Y bueno, hay una parte también de este ensayo, de hecho el siguiente fragmento que acabo de compartir. En la antigua Grecia se hablaba de un pintor que se llamaba Zeuxis, que Zeuxis es parte de, bueno, es parte de un mito, aunque algunos dicen que sí fue un personaje real. Zeuxis podía hacer retratos tan reales. Se dice que él hacía como puros retratos de fruteros y estas cosas, y sobre todo decían que hacía muchos retratos de uvas, pero que era tan real como podía ser la textura, la forma, el color de las uvas,
que los pájaros se acercaban para intentar picotear el lienzo, como si fueran uvas de verdad y alimentarse de ellas. Y entonces, como que eso también es una cuestión, ¿no? O sea, cómo siempre hemos intentado hacer lo más real posible otras representaciones, y eso también nos lleva luego al cine, nos lleva luego a cómo en la literatura intentamos hacerlo. Los escritores realistas, por ejemplo, en el siglo XIX, intentaban hacer toda una reproducción total de la realidad, los naturalistas también, pero siempre son esas búsquedas que tenemos del ser humano por acercarnos más, en este caso en el arte, a cómo podemos hacer esa realidad más fehaciente, cómo podemos hacer una imitación tan buena de la realidad que pase lo que pasaba con Zeuxis, ¿no? Que la gente lo pueda creer completamente como una realidad. Y creo que ese es uno de nuestros grandes temas. Por ahí se dice que nosotros somos, pues Homo sapiens, pensamos, fuimos como estos que iban por delante de otros homos que había ahí en algún momento de la historia, pero también yo creo que tenemos que hablar, otros dicen, bueno, somos los Homo faber, que somos los que hacemos cosas, pero también yo creo que tenemos mucho que ver con que somos seres de ficciones. Mucho de este ensayo, una reflexión, incluso en algún momento quise que fuera mi tema de tesis, pero no supe cómo plantearlo, es la necesidad humana de la ficción. A mí ese es un tema que me enloquece realmente. Pensar un poco por qué, por ejemplo, seguimos yendo al cine, por qué leemos una novela, por qué vemos las series en el Netflix, por ejemplo, por qué necesitamos nutrirnos de esto. Y mucha gente diría, simplemente es como para despejarme un rato, un poco de entretenimiento, pero ¿se quedará solamente en eso? Es decir, es una cosa antiguísima el hecho de que nos contemos relatos, creamos mitologías, creamos cosmovisiones, creamos cuentos, creamos un montón de cosas, ¿no? Un repertorio increíble de ficciones. Y bueno, me lo pregunto incluso porque yo estudié una carrera de letras que está llena de ficciones. Incluso yo le digo a mis alumnos actualmente de literatura, les digo, nosotros estudiamos un montón de mentiras. ¿Por qué? Porque la literatura es una ficción y la ficción es sinónimo de mentira. Pero, ¿por qué nos empeñamos en estudiar mentiras? Porque la mentira tiene un lugar muy importante para el ser humano. Y habría luego que pensar y extenderlo y decir, estas cosas que también creamos, como estas realidades virtuales, eso que hacen estas inteligencias artificiales, todas estas cosas, ¿no serán otra extensión de esto que alguna vez hicimos con la pintura, con la literatura, con la escultura, etcétera? ¿Y será otro modo de contarnos otra ficción? ¿Y será otra evolución de esa ficción que vuelve a reiterar que somos seres de ficción, que la necesitamos? Y creo que había más preguntas que una respuesta, pero bueno, es la idea, creo yo. Bueno, sí, ya. Ahora te vamos a pedir si puedes responder lo que te preguntaste. Bueno. Era broma. Bueno. Dentro de este concepto de lo que tiene que ver con la creación de nuevas ficciones y desde las posibilidades que nos da la tecnología, quisiera, así como aventurarte algo, aunque sea en el plano de la ficción, porque desde hace muchísimo tiempo venimos leyendo historias de ciencia ficción, en las que aparece de pronto los robots que van a reemplazar al hombre, y de alguna manera lo que planteas en el texto, en La Rosa Pixelada, con lo que podría llegar a ser la muerte de la palabra. Bueno, sabemos que nada muere y que todo se transforma. A ver si te animas a aventurarte, ¿qué podría venir? Creo que es un poco difícil de poder responder. Yo una cosa, que también dentro de la entrevista que luego también me hicieron ustedes, una cosa que creo que pasa ahí, ¿qué podría venir? Yo creo que realmente, tal cual como lo acabas de decir, nunca es que algo muera realmente. Porque si algo muriera, por ejemplo, ¿por qué seguimos utilizando medios que se utilizaban en los 80 y los seguimos utilizando a la par de que tenemos otras cuestiones tecnológicas ahorita que bien pudieron reemplazarlas, ¿no? Sin embargo, lo seguimos utilizando. Seguimos teniendo teléfono en casa, pero seguimos teniendo celular. Pero también podemos utilizar el Skype, por ejemplo, para hacer videollamada. Y hace mucho tiempo se pensaba que cuando tuviéramos esa posibilidad de la videollamada, por ejemplo, la llamada, que era nada más de estar a puro audio, a pura voz, iba a desaparecer por completo. Sin embargo, nunca desaparecen por completo ninguno de estos tres formatos.
aunque uno es después del otro. Yo creo que lo que está pasando ahora es que estamos bombardeados, es decir, la imagen, el audio, no son cosas nuevas, realmente son cosas que ya se inventaron hace mucho tiempo. Sin embargo, creo que estamos en una época en que eso está tomando más el lugar del lenguaje. Se ha vuelto un lenguaje como más, no voy a decir simple, porque no creo que sea simple, creo que tiene su complejidad muy grande, pero creo que se ha vuelto más económico, y ahí es donde creo que también se conjunta un poco con esa idea de que ahora somos seres de esa economía, pero esa economía también ha hablado como que nos resulte más fácil poder lograr algo. Y creo que muchas veces estos signos, yo lo veo tan solo cuando usamos los emojis, ¿no? En una conversación de WhatsApp, en una conversación de Facebook, cuando ponemos un estado en Facebook o en distintas redes sociales, cómo tienen una carga de significado tan grande. Y puede parecer algo bien banal y bien tonto, pero la realidad es que tiene un significado muy grande. Y entonces la realidad es que cada vez estamos más con ello. En vez de poner mi estado donde pongo toda mi letanía de lo que hice en mi viaje, pongo un video. Y mi video, y podemos volver a esta frase de una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Pero creo que esa misma frase, que es muy trillada, la hemos llevado muy lejos. Es decir, ahora estamos sobrebombardeados por el video, por la imagen, y entonces no es que la palabra esté dejando de existir, pero creo que está quedando en un punto subordinado en ocasiones en determinadas formas de comunicación. Porque a veces, por ejemplo, yo también a veces he dado cursos de redacción especializada, y lo que me piden es que mis estudiantes aprendan a ser muy sintéticos, lo más sintéticos posibles. Ahorita la cuestión de que puedan explayarse, decir mucho, ya no es bien vista. Entre más económico pueda ser, es mejor. Y si pueden utilizar esta clase de signos, por ejemplo, para volverlo más económico y más accesible a la persona que le dirijan hasta un correo electrónico, es mejor. A mí me lo aplauden como profesor, que puedo enseñarles eso de manera más concreta. Y entonces a mí me hace pensar que si bien la imagen no es nueva, la imagen es una invención antiguísima, pero que ahora tiene un lugar más importante que la escritura, que la caligrafía, que estas cosas, creo que sí ha ido disminuyendo de alguna manera su presencia. Nunca va a desaparecer, creo yo, pero sí está cediendo un poco. A mí me interesa también, en la misma línea, pero ahondar un poquito, porque el lenguaje es creativo, en el sentido de que si sucede algo en este momento y cada uno tiene que contar qué sucedió, cada uno lo va a contar de forma diferente y va a usar otras palabras. Esa creatividad, ¿qué pasa con el uso de estos signos que es carita triste, carita feliz? Creo que ahí hay como una opinión muy partida. ¿Por qué? Porque por una parte, creo que si nos vamos a un punto de vista tal vez muy conservador hacia la palabra, diríamos se pierde. Que hay cierta creatividad que de estos procesos que tú dices que se van perdiendo ahí, y entonces no tiene como esa capacidad estilística o esa capacidad de significado o de creatividad que tenía, por ejemplo, ahora, por ejemplo, nosotros cuando vemos un poema, por ejemplo, un poema, pues tenemos como esta idea, y son ideas muy habituales, que usamos las palabras, que rima, que todos sabemos que hay otro tipo de poesía, pero la gente es como la más habitual que suele conocer, ¿no? Sin embargo, ahora hay poemas que se llaman poemojis, y que son poemas hechos con caritas felices seguidas, que pones carita feliz, luego carita triste, luego una carita de panda. Se supone que yo estoy haciendo un poema. Y están en internet, los pueden buscar, poemojis, están ahí. Y hasta tuvieron una beca nacional, y al creador de estos poemojis le daban 12,000 pesos mensuales por hacer estos poemas. Que uno los ve en su página y dice, yo puedo hacer esto. Yo puedo empezar a poner así a la brava un montón de emojis y decir que es un poema. Pero bueno, hay toda una fundamentación debajo que él hizo para decir es que esto es una nueva forma de lenguaje, otra manera de expresar sentimientos, otra forma de hablar del amor, de la tristeza, de distintos temas muy humanos. Pero yo creo que lo que va pasando es que sí va cambiando las maneras en que tenemos, pero es que este lenguaje en ocasiones creo que todavía no ha sido tan explotado todavía. Creo que, por ejemplo, estos poemas con emojis son una bonita antesala, un principio, pero no hemos llegado todavía a explotar tanto esa posibilidad. Creo que tal vez a futuro podríamos utilizarla con otras formas, cuando podamos complejizarlo más, estilizarlo más y quizás hacer otras posibilidades. Pero creo que todavía estamos un tanto lejos de ello. Creo que ahorita se está haciendo mucha experimentación